Para aquellos que son nuevos en la iglesia familiar nosotros estudiamos la Biblia, apartamos ese momento para estudiar la Biblia y lo hacemos a través de series. Estudiamos libros de la Biblia, estudiamos personajes de la Biblia. Y la semana pasada empezamos una nueva serie llamada Enséñanos a orar, que tiene como fundamento la oración del Padre Nuestro. Vamos a estar las próximas 5 semanas, porque son 7, ya estamos en la segunda, estudiando la oración del Padre Nuestro. Una oración muy conocida y estamos yendo de frase por frase. La semana pasada nosotros abrimos nuestra serie cuando Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa tener a Dios como Padre trascendente, pero a la vez muy cercano? El Padre que cuida, el Padre que nos ama. Ese Padre amoroso, quizás el Padre que muchos de nosotros no hemos tenido. Algunos de ustedes crecieron sin un papá, otros no conocieron su papá biológico, otros tuvieron un papá presente pero ausente de corazón. De manera que queremos animarte a ti, que veas a ese Dios grande y poderoso como el verdadero Padre. El Padre que nunca abandona, el Padre que no muere, el Padre siempre presente. Y en la segunda frase, en la oración del Padre Nuestro, después de decir Padre Nuestro que estás en el cielo, Jesús dijo: santificado sea vuestro nombre. Esa es la frase que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar en esta mañana. Santificado sea vuestro nombre. Para eso tú tienes un programa como este. Siempre te colocamos el bosquejo atrás. Los niños estudian lo mismo allá arriba, los jóvenes, los niños, para que cuando vayan a la casa todos hablamos del mismo tema de lo que pasó en la iglesia. Vas a darte cuenta que tiene un momento aquí atrás, el tiempo de familia. Ese es el tiempo de familia que los padres comparten con sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea vuestro nombre. Es un Dios santo. Estaba hace un tiempo atrás leyendo algo acerca del pastor David Wilkerson. Fue un hombre muy conocido en el medio evangélico, sobre todo en el área de California, porque él trabajaba con las pandillas, con las personas que tenían serios problemas con la adicción. Y él contaba la historia de un pandillero que se había convertido al cristianismo, colocó su fe en Cristo. Era un hombre muy malo, había estado en la cárcel varias veces, pero fue por la primera vez en la iglesia, la primera vez de este pandillero en la iglesia cristiana. Entró a la iglesia, escucha las alabanzas, cuando que en la hora de la predicación toda la iglesia empezó a recitar juntos el Padre Nuestro. Cuando él escuchó la frase Padre nuestro que estás en el cielo, y escucha santificado sea tu nombre, dice el hermano David que ese muchacho empezó a llorar desconsoladamente. Nadie sabía lo que estaba pasando. Cuando terminó el servicio, el pastor se le acercó a él y le preguntó si él estaba bien, por las emociones que traía por encima. Él dijo: estoy bien, pero es que lo que pasa es que yo nunca había escuchado que nosotros podemos bendecir y santificar al nombre de Dios. Y el pastor le preguntó: ¿por qué? Porque yo mataba en nombre de Dios, yo maldecía en el nombre de Dios, usaba el nombre de Dios para hacer el mal. Y hoy estoy escuchando santificado sea tu nombre. Nunca me imaginé que este nombre santo era un nombre tan especial y tan poderoso. Cuando escuché esto, me puse a pensar en mis andanzas por América Latina, las iglesias donde he ido, y aquí en la Florida, en la casa también, hablando con cristianos, que muchos creyentes usan el nombre de Dios en vano. No lo usan para maldecir a alguien, pero lo usan a la ligera, sin realmente saber o conocer el verdadero significado de este nombre y lo que dice Jesús acerca de santificado sea vuestro nombre. Jesús
enseñó a los discípulos a orar. Y después de llamar a Dios Padre, estableciendo esta relación de intimidad, lo primero que Jesús dijo no fue una petición personal, sino: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Porque antes de pedir, antes de cualquier cosa, santificado sea tu nombre. Vamos a leer la oración del Padre Nuestro. La estamos leyendo por 7 semanas. Si tú tienes tu Biblia contigo, la puedes abrir o la puedes prender, porque también se prende la Biblia, ¿verdad? Si tú no tienes para prender ni para abrir, te la vamos a colocar en la pantalla. Yo voy a leer en la nueva versión de la Biblia de las Américas. Cada semana voy a leer en una versión distinta. La semana pasada yo leí en la Reina Valera, hoy voy a leer en la Biblia de las Américas. Tú vas a tener otra versión aquí en la pantalla. Abre la versión que tú tengas y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 6, empezando en el verso de número 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Acuérdate que la palabra hipócrita es una palabra que en español la tomamos prestado del griego, que traducido para el español significa actor. Un hipócrita es un actor que trabaja en el teatro y tiene como la función de intentar convencer al público que él es el personaje en que él está representando. Entonces, un actor tiende a impresionar al público. Jesús está diciendo a los fariseos: ustedes son unos actores. De ahí viene la palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta ponerse de pie y a orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros pidáis. Vosotros pues orad de esta manera. Acuérdate que la oración del Padre Nuestro no es una oración para que la repitamos. Jesús no dijo ore eso, Él dijo ore así. Es el modelo para orar. Esa es la forma como debemos orar, es lo que nos enseña el Señor. Y Él dijo: cuando oren, oren así, oren es de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Y la iglesia del Señor dice: amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y en el texto, desde el texto, sacado del texto, tenemos acá 4 principios para ayudar a nosotros, a ustedes y a mí, a cómo debemos orar, de acuerdo a lo que dijo Jesús. De manera que cuando ores, debes reconocer que Dios es santo. Cuando ores, debes reconocer que Dios es santo. ¿Viste lo cuánto acabamos de cantar? Gracias, John, por ese momento juntamente con la banda tan hermoso. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces, cuántas canciones cantamos? Santo, tú eres santo, es el único santo. De manera que Jesucristo,
a enseñarnos a orar, Él está diciendo que debemos de reconocer que Dios es santo. Porque después de invocar y hablar el nombre del Padre, la primera petición que Jesús nos enseña es: santificado sea tu nombre. Y esta frase nos coloca en un lugar, en una posición muy correcta desde el principio. Porque antes de pedir, antes de llegar a Dios con nuestra lista, la lista de petición, tenemos que orar. Antes de interceder por alguien, nosotros debemos de reconocer su santidad, que Dios es santo. Es normal para nosotros, para ti, para mí, venir a Dios con nuestra lista, ¿verdad? Señor, mi hijo que está con problemas serios en las drogas. Señor, mi papá, el matrimonio. Señor, te pido por las finanzas. Señor, te pedimos el perrito que está a punto de morir, por favor, sálvalo. Si es un gato, nosotros no oramos por el gato porque creemos que el gato no va al cielo, pero bueno, ese es otro cuento. Pero tenemos una lista de petición y oración. That's okay. Pero Jesús está diciendo: no empieces con tu lista. No empieces con el tuyo. Empieza reconociendo que Dios es santo. En la Biblia, el nombre de una persona no es solo palabra. En la Biblia, el nombre representa carácter, representa una identidad, representa la gloria de esta persona. Por eso cuando Jesús dice: santificado sea tu nombre, Él está diciendo: Padre, está diciendo: Padre, que seas tú conocido o reconocido como santo, como el único diferente de todo lo que hay en el mundo. Tú eres distinto, tú eres Dios santo. Ahora, la palabra santo, debido a nuestra idiosincrasia de América Latina, a donde la mayoría de nosotros que estamos acá, no todo, pero una gran mayoría, venimos de la iglesia tradicional. Y en la iglesia tradicional uno aprende que un santo es alguien que ha sido canonizado, perfecto, que ha hecho un milagro. Y tenemos diferentes tipos de santos, ¿no? Es más, hasta dicen que tú tienes el día de tu santo. Y tú se lo crees. Tú se lo crees como creyente. Hoy tengo mi propio santo. Yo me acuerdo que cuando tenía 17 años, yo estuve en la casa de mi abuela, en el norte de Brasil. Y mi abuela viene de tradiciones muy fuertes. Tenemos parientes en la familia que estudiaron en escuela de monja. Tengo una tía que es monja. Y me acuerdo como si fuera hoy cuando en el armario, en el closet, no guarda-roupa, como decimos en portugués, un día ahí con mi abuela, y cuando abrí, yo veí todos los tipos de santos que ella tenía. Y era curioso porque ella sabía de los nombres. Eran a unos tan antiguos que había santos sin cabeza y sin brazo. Y ella podía dar el nombre porque son los santos. Entonces cuando uno nace, cuando uno crece, sobre todo en mi caso, en mi experiencia, el concepto que tenemos de santo es esto. Es alguien que fue perfecto, que hizo un milagro. Y ahí conocemos en la Biblia los santos de la Biblia, que normalmente son los apóstoles. Pero un creyente nunca se ve como santo, porque él dice: soy indigno, ¿cómo que yo voy a ser santo? Y además a veces la gente dice: oh, tú te crees el santo, ¿no? Pero en un tono distinto. Pero la palabra santo significa apartado. Un santo es alguien apartado. Es cuando Dios mira a José da Silva perdido en este mundo, mira a María perdida en este mundo. Dios viene a su encuentro. Él coloca la fe en Jesucristo y Dios lo toma y lo aparta, lo saca de ahí, lo aparta y lo pone a la familia de Dios. Entonces, en el sentido correcto de la palabra, somos santos, pero somos santos que pecamos. Y eso va en conflicto con la teología que hemos aprendido. Y la palabra santo
En ese contexto, está diciendo que Dios es un Dios santo, totalmente distinto de lo común que hay. No es un ídolo más, es un Dios verdadero, digno de honor y reverencia. Los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios por la reverencia de este nombre. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, dice la Biblia. Y eso también nos confronta a nosotros hoy. Porque vivimos en una cultura, tú y yo, donde usamos el nombre de Dios muy a la ligera. Es más, muchos creyentes usan el nombre de Dios en vano. Cuando decimos, Dios santo, por algo que pasó. Dios mío, estás usando el nombre de Dios en vano. Y para aquellos que debido a que somos una cultura viviendo dentro de otra cultura, en la cultura norteamericana, tú no ves los creyentes haciendo esto, pero es común norteamericano decir, oh my God. Cuando yo veo a un creyente diciendo esto, me duele aquí. Te voy a dar un consejo. No digas, oh my God. Solo por decir, estás usando el nombre de Dios en vano. Dile otra cosa, oh my gosh, oh my goodness. Pero no diga, oh my God. Si tú estás al lado de un norteamericano que es creyente, entiende esto, le duele al oído escuchar esto. Y no estás haciendo con mala intención, pero estás usando el nombre de Dios a la ligera y en vano. Y tú y yo no queremos hacer esto, porque ese es un nombre santo. La Biblia dice que cuando Isaías vio al Señor, él vio los ángeles que decían, y los ángeles no decían, Dios, amoroso, 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 bueno, 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 sabio, 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 facetas del carácter de Dios. Pero los ángeles dijeron 3 veces, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. De lo tan poderoso es que es este nombre. Y él dice, ay de mí. Dice el profeta, soy hombre de labios impuros. Cuando tú reconoces la santidad de Dios, algo cambia dentro de ti. Algo cambia en nosotros. Dejamos atrás la idea de tratar a Dios como si fuera nuestro asistente personal en momentos de necesidad. Dejamos de orar exigiendo y demandando, como que Dios estuviera ahí para servirnos. Cuando tú reconoces su nombre, viene acompañado la reverencia, la humildad y la adoración a Él. Por eso orar, santificado sea tu nombre, no es solo pedir que Dios sea exaltado en el mundo. Es también decir, Señor, ayúdame a vivir de tal manera que tu nombre sea honrado a través de mí. La otra cosa que el texto nos enseña es que cuando ores, adora a Dios por quien Él es. Cuando tú ores, adora a Dios por quien Él es y no solamente por lo que Él hace. Porque nuestra tendencia es solo adorar a Dios por las cosas que Él ha hecho. Como nos ha bendecido a nosotros. Pero hay que adorarlo por lo que Él es. No quedamos solo en reconocer que Dios es santo, pero Jesús nos enseña a adorar su nombre. Magnificar su nombre. Y la Biblia, ese hermoso libro, habla de muchas facetas del carácter de Dios. Muchas. Necesitaríamos días y horas para estudiar las facetas del carácter de Dios, sus atributos naturales, sus atributos morales,
Son muchas, pero unas cuantas de ellas simplemente en forma de recordatorio de cosas que muchos de ustedes ya saben. Dios es un Dios eterno, y siendo eterno no tiene principio ni fin. Él existe fuera del tiempo, como dice Salmo 92. Él es omnipotente, todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Jeremías 32, 17. Es un Dios omnisciente. Conoce todas las cosas. El pasado, conoce tu historia pasada, conoce tu presente, sabe todo acerca de tu futuro. Salmo 147, 5. Él es un Dios omnisciente a la vez. También es inmutable, un Dios que no cambia, nunca cambia, no mejora de acuerdo a los años. Siempre es Dios, no muda, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia, es un Dios fiel. Él cumple sus promesas. Lo que Él dice, Él cumple. Es un Dios justo, perfectamente recto y equitativo en todos sus caminos, como dice el Salmo 145, 17. La Biblia dice también que Él es un Dios misericordioso, lleno de compasión y gracia en abundancia. Es un Dios amoroso, un Dios que ama. Es un Dios soberano, Él es sabio, Él es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que nosotros adoramos, iglesia, nuestro gran y poderoso Dios. El único que merece toda la honra y toda la gloria. Cuando tú lo adores a Él, adóralo. Comenzando reconociendo quién es Él. Porque cuando reconoces que Dios es omnisciente, es santo, tú estás orando con confianza. Esta oración es una oración segura. Cuando tú oras así, tú reconoces que Él es fiel. Tú reconoces que Él te escucha. Tú reconoces que Él es paciente. Es más, te quiero hacer una sugerencia. Durante esa semana, cuando tú tengas tu tiempo a solas con Dios, ¿por qué antes de pedir no tomas por lo menos 3 minutos? Solo para reconocer quién es Él. Y ahí tu oración debería ser una oración sencilla, práctica, pero Dios, tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres el creador del universo, tú eres la roca, tú eres mi refugio, tú eres el Shaddai, tú eres el Dios que sana. Y tú empiezas en tu oración solo reconocer quién es Él. Después, preséntale tu petición. Preséntale tu intercesión. Pero no hay cosa tan hermosa que empezar la oración reconociendo quién es Él. Pero cuando oramos también, deberíamos nosotros como creyentes vivir conforme al nombre de Dios. No solo orar, pero vivir conforme al nombre de Dios. No es solo decir, santificado sea tu nombre con nuestros labios, pero vivir una vida como que si nunca lo hubiéramos conocido. Como lo que tú crees, lo que tú dices, no concuerda con la forma como vives. Hay un conflicto entre tu creencia y tu conducta. La conducta debería reflejar la creencia. Por eso muchas personas prometen cambiar y dicen, voy a cambiar y voy a dejar de hacer eso, y nunca pueden dejar. ¿Por qué? Porque quieren cambiar la conducta sin cambiar la creencia. Tú tienes que primero cambiar tu forma de pensar y de creer sobre el problema para después empezar el proceso del cambio de la conducta. Solo prometer que vas a cambiar, pero no estás convencido, mentalmente hablando, nada va a pasar. Nada va a pasar. Nosotros los cristianos llevamos el nombre de Dios en nuestras vidas.
nos chamamos cristianos, seguidores de Cristo. Entonces nuestra forma de vivir debe reflejar nuestra creencia en Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo podemos vivir conforme al nombre de Dios? Hay muchas formas. De una manera práctica, ¿cómo podemos vivir conforme al nombre de Dios? A través de nuestras palabras. Las palabras que salen de nuestra boca. Cuando decimos santificado sea tu nombre, pero luego usamos el nombre de Dios en vano con palabras vacías, o algunos hasta maldicen, ¿qué estamos haciendo? Deshonrando al nombre que decimos creer. En nuestro trabajo, en nuestro ambiente donde nos desarrollamos, trabajamos con excelencia, con integridad, como creyentes. Porque cuando hacemos trampas y somos flojos y todos saben que somos cristianos, ¿qué pensarán ellos acerca de Dios? ¿Qué pensarán? ¿Qué piensa la gente acerca de Dios cuando ve a un creyente haciendo trampa, mintiendo? Eso es lo que estamos diciendo a la gente acerca de Dios. Con nuestras relaciones. Somos personas de perdón. Perdonamos rápido, perdonamos fácil o guardamos resentimientos. Servimos cuando nos conviene o servimos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Nuestro carácter realmente refleja esta santidad que nosotros declaramos. Otro día estaba en una conversación, esa es conversación de psicólogos, que a mí me gusta. Y hablando con una persona, ella preguntó, ¿cómo usted cree que podemos conocer una persona? Porque el argumento era que podemos conocer a una persona a través de sus acciones. Entonces yo le dije así, las acciones pueden engañar, porque las acciones, yo puedo prepararme para una acción. Yo puedo prepararme para una acción. Entonces, en un sentido, no necesariamente tú conoces a alguien por sus acciones, sino que conoce mejor por sus reacciones. La reacción de la persona. En un momento de crisis, en un momento de conflicto, ¿cómo ella reacciona? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Qué tanto control tú tienes en tus emociones, en tus palabras cuando reaccionas? El asunto no es acción, el asunto es reacción. Es ahí a donde se ve quién eres. Te dejas ver cuando reaccionas. Ahí tú tienes que pensar, ese soy yo. Nuestras reacciones, más que las acciones, deben honrar al nombre de nuestro Dios. Y cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos diciendo así, Dios, yo quiero que mi vida haga que otros piensen bien acerca de ti. Que mi matrimonio refleje tu fidelidad. Que mi carácter refleje tu santidad. Que mi generosidad refleje tu amor. Ahora, hay algo importante aquí. Va a haber un momento que tú vas a fallar. Que vamos a fallar. Ahora, cuando falles, tú debes confiar en Jesús. Cuando falles, porque somos imperfectos. Cuando te diste cuenta que has fallado, como creyente, debes confiar en Jesús. No es si vamos a fallar, sino cuando fallamos. Cuando fallamos, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Estaba pensando en Pedro,
en la historia, la vida de Pedro, que confió en Jesús, andó con Él, juró seguirlo. Y es impresionante cuando tú analizas con detalle la vida de Pedro, que llega un momento que no solo negó a Jesús, sino que lo maldijo y llegó a decir: nunca lo conocí. ¿Puedes imaginar la vergüenza? Pero ¿sabe cuál es lo lindo de esas historias que tenemos en la Biblia? Es que la historia de Pedro no terminó ahí. Después de la resurrección, Cristo lo restauró, lo comisionó, y Pedro terminó siendo la columna de la iglesia primitiva. La columna de la iglesia primitiva. Eso es lo que hace Dios. Esa es la belleza del evangelio. El único perfecto es Jesús. Nosotros fallamos. Pero cuando fallamos, ¿qué debemos de hacer? Hay dos cosas que tú puedes hacer. Una es hundirte en la culpa, correr a la rebeldía, culpar a la gente por tu caída, maldecir a los demás, o como creyente arrepentirte, reconocer tu falta y empezar otra vez. Porque todos nosotros, al final del día, necesitamos arrepentirnos. Every single day. Todos los días necesitamos arrepentimiento. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando tú ores, santificado sea tu nombre, acuérdate que la falla no define quién eres. El nombre de Dios no depende de tu perfección ni de la mía. Depende de la obra perfecta de Jesús en nuestras vidas. Cuando tú ores, santificado sea tu nombre, tú estás reconociendo que Él es santo, que Él es diferente. Tú estás reconociendo que tú quieres vivir una vida para honrar su nombre. Me gusta aquella antigua adoración cuando dice que tus ojos revelan que yo nada puedo esconder.